tema quiere decir que algo. Son las 8:38, queremos saludar a esta hora de la mañana y agradecer, como siempre, al profesor, analista, académico de la Universidad de Santiago, Fernando Estensoro. Muy buenos días, Fernando, gracias por recibir esta comunicación. Buenos días y también muchas gracias por esta invitación a conversar con ustedes. Buenos días, Fernando. Sí, te íbamos a preguntar sobre Ecuador, pero queríamos hacer una previa, Yanda. Sí, fíjate que Previa. ayer aparecía en el New York Times un editorial de estos bien contundentes que hace sobre, por supuesto, las controvertidas medidas de Donald Trump, y dice que en su discurso imperial se ha anunciado el esfuerzo de apoderarse de territorios en 3 continentes. Con eso sustenta esta idea de neoimperialismo que perturba el comercio internacional, pero también afecta precios internos y beneficia al adversario como China y Rusia, que esperan ansiosos llenar este vacío que deja a Estados Unidos cada vez menos confiable. Ese aspecto me hizo mucho sentido respecto a cómo tú normalmente analizas la posición geopolítica de Estados Unidos y su tendencia a la decadencia. ¿Estamos en los estertores de esta decadencia? No sé si, yo creo que estos son procesos y son procesos largos y claro, en términos generales, si lo ampliamos como proceso, estamos viendo todas estas medidas que están ocurriendo, todas estas peleas internas al interior de Estados Unidos, es producto, como hemos dicho, de esa decadencia, de esa hegemonía, ¿no es cierto? Ahora, estas medidas proteccionistas que está aplicando Donald Trump con cada vez más agresivo, indudablemente son medidas defensivas, ¿ya? Si las pudiéramos calificar, esto de crear barreras, ¿no es cierto?, de protegerse, evidentemente es una medida defensiva frente a lo que él ve como estas potencias rivales, particularmente de China, ¿no es cierto?, que está empezando a controlar el mercado global. Entonces, claro, yo creo que agudiza las tensiones, agudiza el fenómeno y bueno, vamos a saber a qué nos lleva, pero indudablemente esta medida de Donald Trump, este sueño de que quiere hacer otra vez a ese Estados Unidos gigante económico mundial de nuevo, ¿no es cierto? Volver a sus años dorados inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, con estas medidas no lo va a conseguir, ¿ya? Porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, esas décadas de oro, ¿no es cierto?, era una economía abierta, ¿ya? Era defensor del libre mercado porque le vendía todo a todo el mundo. Sí. Era el que producía y el que vendía. En cambio, estas medidas que tienden a protegerse, que tienden a poner barreras a los productos extranjeros, a los productos importados, que son de igual o mejor calidad y más baratos, ¿no es cierto? Eh, es otro esquema y finalmente lo va a terminar sumiendo solamente en el mercado interno de Estados Unidos, no, porque sus productos no van a poder ser exportables, porque van a ser carísimos. Claro, ayer anunció definitivamente un 25% de aranceles para el aluminio y el hierro, que es a lo que tú te refieres, pero también insiste con apoderarse de Gaza, con dichos bien contradictorios, porque primero dijo lo va a comprar, pero pueden volver los gazatíes después de ser desplazados. Ayer dijo que no van a poder volver. ¿Cuál es la apuesta que hay detrás de esa ofensiva tan errática, pero al mismo tiempo tan despiadada desde el punto de vista de los derechos humanos? Universal, estamos hablando de una limpieza étnica. No, los derechos humanos aquí están como en la última prioridad de Donald Trump. Quizás piensa que no existen, de hecho. No lo digo irónicamente, incluso. Sí. No. Bueno, en realidad es que es un debate mucho más complejo, porque en realidad tampoco uno podría decir eh, lo- lo- los gobiernos anteriores o demócratas también hacían un uso bastante político de los derechos humanos. O Mm. sea, tampoco Biden condenó al gobierno Netanyahu por el bombardeo a Gaza. Mm. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí, pero dejando ese tema, yo creo que yo creo que Donald Trump
por una parte, actúa él todos los días tratando de mantener la atención mediática del mundo sobre su persona, ¿ya? Pero por otro lado tiene asesores y tiene por debajo tiene todo un equipo, ¿ya? Y están debatiendo y que tampoco son 100% homogéneos. Donald Trump está apoyado por dos sectores. Intelectuales, estoy hablando, ¿eh? Los asesores, los especialistas en los distintos temas, en estrategia, en economía, ¿no es cierto? Que son los que arman sus equipos. Tiene a sectores neoconservadores, ¿ya? Que son ¿cómo se llama esto? Los sectores más ¿cómo se llama? Ay, el Tea Party y esas cosas, ¿ya? Y tiene sectores que son más bien teóricos, más bien realistas clásicos, ¿ya? Entonces, y además, eso es por lo menos lo que yo conozco en el área de las relaciones internacionales. Y por otro lado, tiene, bueno, distintos grupos de presión y distintos sectores económicos y analistas económicos. Entonces, tampoco, si tú ves por qué tira una línea, pues como que avanza, a mí me da la impresión de porque no tiene todavía 100% claro cuál es la política específica que va a seguir. O sea, tira la meta, pero no exactamente cuál es la política específica. Por ejemplo, lo que yo estoy siguiendo, que es su política de relaciones internacionales, ¿no es cierto? Ahí tienen un debate, ¿ah? Ahí no todos están, ahí no están todos de acuerdo en cómo, por ejemplo, enfrentar algunos temas, ¿ya? El caso de la guerra de Ucrania, o sea, entonces yo creo que él también va jugando, va viendo, va tirando, va probando, ¿no es cierto? Eh, y, da la impresión de que no está 100% o absolutamente claro. Yo creo que va respondiendo mucho a la situación diaria, ¿no? Como un especulador inmobiliario se mueve mucho a cómo va la cosa. Tira una cosa, ve la respuesta. Yo creo que, lo que quiero decir, yo creo que juega mucho con eso, ¿ya? No es que tenga la cosa así absolutamente 100% claro. Tiene, es obvio más o menos cuál es su política gruesa, pero, pero cómo lo va jugando en el día a día, eh, yo creo que eso va a ir variando y va a ir buscando siempre lo que él considera que siempre va a intentar ganar. O sea, Mm. esa es un poco la mirada que yo tengo de que lo que está ocurriendo. Sí, pues bueno, estamos conversando con el profesor Fernando Estensoroa, Fernando también, que de hecho era la intención original, pero ahí aprovechamos de preguntarle sobre Trump, que todos los días nos da tema para conversar. Le queríamos preguntar No, sobre... Trump va a ser un No, tema sí, pues podríamos tener una inagotable. sección estable, de hecho, para hablar de Trump todos los días. Pero bueno, le queríamos preguntar sobre Ecuador, que es un país importante de nuestro barrio, en fin. Voy a partir por aquí, Fernando. Tenemos dos candidatos casi empatados, los dos relativamente cerca del 50%, y por lo tanto la gran pregunta es, ¿cuál es el cachito que a cada cual le falta para ganar? Pero esta no es una pregunta numérica, porque obviamente tiene la intención, Fernando, de preguntarte sobre cómo están reconfiguradas las fuerzas y las sensibilidades en ese país, ¿no? Sí. Bueno, Ecuador cada país tiene sus propias estructuras e institucionalidades políticas y sensibilidades. Y en estas épocas, en todas partes pasa más o menos lo mismo, ¿no? Que muchas veces las encuestas y eso no le apuntan mucho a qué es lo que ocurre en realidad. Y realmente la elección es la que nos dice el resultado y tenemos a un Ecuador dividido por la mitad, prácticamente empatado, ¿no es Mm, cierto? Entre lo que vendría a ser una centroizquierda, más bien cercano, a ver, muy cercano a lo que fue el gobierno o el país, esta alianza país en tiempos de Rafael Correa, ujú. con Luisa González, y tenemos una derecha con Noboa, pero que también se sale de los partidos típicos, porque lo que es Noboa él también representa la derecha liberal ecuatoriana, pero él además es hijo de un
uno de los empresarios millonarios de Ecuador. No viene de una carrera política tradicional, de los partidos más bien tradicionales. Bueno, Ecuador, ustedes saben, está en una crisis bastante seria, una crisis económica, una crisis de seguridad y una crisis política, ¿no es cierto? Está con problemas con México, está hasta una situación muy, muy compleja. Entonces yo creo que tomando en consideración la misma forma como llega Noboa al gobierno, ¿no es cierto?, por la crisis que se le produce al presidente anterior, Lasso, o sea, tomando en consideración que tuvo todos los factores del gobierno, que violó todas las normas internas, eh, que fue candidato a presidente, eh, que tuvo, cosa que su propia vicepresidenta lo denunció, ¿ya? De su propio sector, ¿no es cierto? Y así todo no pudo conseguir el 50% o el 50% más uno, ¿ya? Lo cual nos señala y que la situación Ecuador está en una situación, una confrontación política bastante seria, ¿ya? Eh, y bueno, y la verdad es que el margen, ¿ya? ¿Quién podría ganar? Todo indica que el margen lo va a dar el movimiento indígena, porque el movimiento indígena sacó, con Leonidas Issa sacó el 5%. Y la verdad es que son márgenes, porque están prácticamente empatados y con un 2-3% puede dar el triunfo a cualquiera de los dos, ¿ya? A cualquiera de los dos. Y el movimiento indígena ecuatoriano es bien, también es un movimiento complejo en sí mismo, ¿no? El anterior dirigente, Yacu Pérez, ¿no es cierto?, apoyó a la derecha y apoyó al neoliberalismo, si bien tenía un discurso aparentemente muy, muy contrario a la hora de los movimientos críticos, eh, fue bastante afín al anticorreísmo. O sea, no hay una inclinación natural del mundo indígena, contrariamente a lo que uno podría pensar desde la perspectiva ideológica progresista, hacia la candidata de la izquierda. Claro, o sea, en el caso de Ecuador, como te digo, a veces es difícil aplicarle los mismos parámetros que tenemos nosotros acá, de acuerdo a nuestra realidad, ¿ya? Son movimientos complejos, amplios, y que se juegan sus propias cartas, ¿ya? O sea, no, eh, por ejemplo, el, el- finalmente re- dieron, dieron el respaldo a Lenín Moreno, eh, no 100%, ¿no? Era Yacu Pérez el otro dirigente, ¿no? Claro, él se vendía como un gran progresista, pero en la práctica sostuvo y apoyó y fue clave en los momentos más importantes, en los momentos críticos de evolución de la política ecuatoriana, en, en- en no ser contrarios a estos gobiernos que finalmente se caracterizaron por su anticorreísmo extremo y por desarmar toda la obra que había hecho el partido de Correa. Sí. Entonces, ahora, Leonidas Issa ha tenido una historia más bien, si tú quieres, más tiradito hacia la izquierda, pero yo creo que hay que ver qué es lo que va a ocurrir. Ya, no, yo no, eh, como tú dices, pareciera ser que podría ser que estuviera más cercano a hacer algún tipo de alianza con Luisa González, ¿ya? Si tú ves, ella inmediatamente le mandó un saludo apenas terminó. Pero eso, ¿qué te dice? Te dice que la cosa no es tan lineal. Sí. Quería preguntarte, Fernando, sobre cómo entender el correísmo hoy, porque con el correísmo pasa lo que hace un tiempo pasaba con el kirchnerismo, que es que era por un lado que duda cabía, la fuerza política más importante del país, pero por el otro lado la que genera más rechazo por distintos motivos. Se han construido imaginarios con o mayor niveles de justicia en torno al expresidente Correa que hacen que un sector de la población tenga una postura más anticorrea que de apoyo a alguien, ¿no? Pero bueno, hay quienes dicen que también fue un periodo de estabilidad y que de alguna manera representa la promesa de volver
a un Ecuador más estable, ¿no? No como lo hemos visto desde la presidencia gradualmente de Lenín Moreno en adelante. ¿Cómo ves esa encrucijada, ¿no? Y cómo entender el correísmo ahora, en esta contienda en específico? Claro, no te olvides que el partido que dio origen a Correa, pues Correa fue como el líder político más importante, fue Alianza País, Ujú. y era un conglomerado amplio, ¿ya? Propio de la realidad ecuatoriana, con movimientos ecologistas, con movimientos indígenas, con partidos de centro y con partidos que venían más bien de una tradición de izquierda, ¿ya? Y en ese marco Correa, además, ¿no es cierto? Y la verdad es que fue la época de oro Ecuador. O sea, Correa puso a Ecuador en el mapa, hay que decirlo con todas sus letras. O sea, Ecuador era junto con Bolivia y después en Haití eran los países más pobres de América Latina. ¿Ya? Es otra cosa. ¿Ya? Ecuador siempre fue gobernado por una oligarquía media entre feudal terrateniente. ¿Ya? Entonces, ahora, claro, el problema es que Correa afectó también los intereses de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces también habría que ver, ahora que están saliendo los datos de USAID, una de las cosas buenas que están dándose los datos, habría que ver cuánta eh, eh, la injerencia de Estados Unidos, ¿te das cuenta? O Mm. sea, ese es un elemento que nosotros en América Latina no podemos dejar de lado. Toda esta campaña, todo el anticorreísmo, obviamente en todos los países hay pugnas internas, pero la desestabilización de Ecuador viene de la mano de la injerencia de Estados Unidos, ¿no es cierto? Que es directa, no es indirecta, con Mm. financiamiento, ¿ya? Sobre todo los medios de prensa, o sea, entonces lo que pasa es que hubo toda una campaña contra Correa, aprovechando los propios defectos que tiene Correa, sin lugar a dudas, para desarmar sobre todo el avance económico que hizo. ¿Ya? Correa avanzó hacia una política keynesiana, no socialista, ¿ya? Keynesiana, o sea, un capitalismo con fuerte injerencia del Estado para hacer redistribución social. Eso es Correa. ¿Ya? Más allá del discurso, de la época y todo el asunto, bueno, se la jugó y con un antiimperialismo fuerte, que es muy característico de una tradición de izquierda latinoamericana. Entonces, y consiguió una estabilidad y una cosa. Entonces, pero claro, también tenía temas de personalidad, etcétera, que le acusan mucho. Sin embargo, el tipo no prolongó su mandato, se fue, y de ahí en adelante le tiraron una serie de acusaciones, lo que hoy día se llama lawfare, que son constructos, ¿no es cierto?, Ujú. bastante armados, para impedir que vuelva, porque como tiene un gran arrastre, su figura cambia la situación política en Ecuador, ese personalismo que tiene. ¿Ya? Entonces, entonces, el correísmo es una alianza, como te digo, si tú quieres, para lo que nosotros hubiera sido una centroizquierda más bien tradicional, no, no neoliberal, liberal, capitalista, pero no neoliberal, con fuerte injerencia del Estado, con fuerte redistribución social y con participación del Estado en la economía, con empresas estatales, defensa de empresas estatales, como eh, eso es el correísmo, ¿ya? Y por supuesto agitó la situación social y política tradicional de Ecuador, que Ecuador siempre ha sido gobernado por una oligarquía feudal terrateniente, ¿ya? Muy, muy ligada a los intereses estadounidenses. Eso es el Ecuador, eso es Ecuador, ¿ya? Mm. Entonces, pero también Ecuador ha ido modernizándose, ha ido evolucionando socialmente, como te digo, es por eso tiene este movimiento social indígena tan fuerte, muy particular, muy propio de ellos, ¿ya? Cosa que no tiene nada que ver con el movimiento indígena nuestro, o sea, no, en absoluto, ¿ya? Eh, es otra cosa, ¿ya? Es otra realidad, es otra historia, es otro tema, ¿ya? Tampoco son de extrema pobreza, ¿ya? Hay diferentes sectores sociales al interior del movimiento indígena y hay desde amazónico, que es una cosa bien particular, hasta los movimientos más fuertes, que son los de la sierra, que son quechua, ¿ya? O sea, antiguos incas, si tú quieres, ¿ya? Y los de la costa, que es otro tipo de población indígena también bastante fuerte. Entonces, por eso te digo, es una estructura social y política histórica que es muy diferente a la nuestra Mm. en ese aspecto. Entonces, bueno, Correa logró agrupar a toda esa fuerza y logró modernizar, si tú quieres, Ecuador en ese sentido, pero más bien con una economía de tipo keynesiano, ¿ya? Él es economista, ¿no es cierto? Formado en Europa, Mm. ¿ya? Y tomó medidas que para un izquierdista serían impensables, pues dolarizó el Ecuador, Ujú. ¿ya? En ese sentido era bastante pragmático, pero se enfrentó
a esta oligarquía tradicional, que, bueno, es la que tiene un control histórico y que hoy día, vamos a ver, hoy día evidentemente lo que hay una redistribución de las fuerzas políticas, ¿ya? Sí, pues. Y Luisa González no, es del sector correcto, porque finalmente con Lenín Moreno, que era también de Alianza País, que supuestamente era del correísmo, finalmente se quiebra ese partido, ¿no es cierto? Y Alianza País, dirigido por el sector de Lenín Moreno, se va hacia un sector más neoliberal, vuelve a ponerse, ¿no es cierto?, a la sombra de Estados Unidos, y con Lazo, con Nova, y está este sector ya que recoge más bien esa obra, si tú quieres, modernizadora de Correa, ¿ya? Con otros sectores sociales, con fuerte injerencia, con fuerte presencia en sectores más bien sociales, más bien más precarios, Sí, pues. ¿ya? Que vienen de las clases medias, las nuevas clases medias, ¿ya? Y, y por eso, a mi juicio, es bien interesante, porque como te digo, están bastante empatados, no está esa personalidad atrayente que era Correa, ¿no es cierto? Luisa González es una candidata más bien tradicional, ella era neoliberal, ella viene del sector de la derecha, ¿ya? Ella se metió a Alianza País más bien por, porque era como social cristiana, así muy cristiana, muy religiosa, y se metió más bien por ese tipo de cosas, pero ella, ¿me entiendes? O sea, Alianza País es un conglomerado bien heterogéneo. Bueno, vamos a ver de qué manera las dos candidaturas hacen sus respectivos esfuerzos por congregar a la mayoría. Obviamente es un tema que que vamos a seguir con mucha atención de aquí a abril. Faltan 2 meses todavía para la segunda vuelta. Hemos conversado con Fernando Estensoro. Fernando, muchas gracias y que tengas un buen día. Igual a ustedes, muchas gracias. Chao, Fernando, gracias. Ah, que estén muy bien. Bueno, ya nada, nos vamos. Atrasados, corriendo. Eso, sigan Nos sacan. en nuestra sintonía y volvemos mañana a las 8. Que estén muy bien. Hasta mañana.